Acá el mensaje es o te alineas a mis decisiones políticas. Y no va a pedir Zoraida Ábalos. Está en nuestros estudios la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Bienvenida, doctora. Gracias. Hace años que quería entrevistarla y no ha sido posible. Bueno, ya no vale llorar sobre la leche derramada. Así es. Pero está usted en una situación complicada y creo que es usted absolutamente consciente, ¿no? Sí. Es decir, en el Congreso de la República lo que quieren, lo ha dicho claramente Katherine Ampuero, es inhabilitarla y sacarla de la Fiscalía Suprema. Por una infracción que no existe y por una demora que no existe. Y si tú me permites, yo te explicaré ahora. Y todo lo que te voy a decir te lo puedo demostrar con datos objetivos. Es decir, ¿estamos hablando de qué? De la... A ver, estamos hablando de que se me pretende inhabilitar por una denuncia, dice, a una infracción a la Constitución. ¿Qué artículo? 159 de la Constitución, inciso 4. ¿Qué dice este artículo? Dice, es deber del Ministerio Público iniciar la investigación desde un inicio. No hay ningún mandato en general, no hay ningún mandato en concreto. Pero ese es el marco normativo, ¿no? Yo inicié investigación. Se ha construido una narrativa que es... ¿Pero se refiere a qué? ¿A los casos de...? Se refiere a los casos del presidente Castillo, básicamente. Pero no dicen, por ejemplo, que soy la única fiscal de la Nación que se permitió abrir investigación, porque abrí investigación contra 2 expresidentes por hechos cometidos en su mandato. El señor... Vizcarra, Martín Vizcarra y Castillo. Eso no lo dice. Eso es verdad, que ha sido una tradición. Archivarlo, ¿no? Eliminar. Y eso lo hizo, porque a mí lo que me ha sorprendido es que Gladys Echaíz, que fue fiscal de la Nación, es una de las... Archivó 2 casos contra Alan García. Contra Alan García. Uno de ellos que tenía que ver con petróleo. Y a mí también me sorprende. Y el argumento es que era presidente. El argumento era el 117 de la Constitución. Esa era una posición jurídica que de los 42 años que tenemos como vida institucional en el Ministerio Público, 39 años la posición jurídica de todos los fiscales era archivo liminar, para que nos entienda tu público, ¿no? Hay 2 clases de archivo. Tú me presentas una denuncia, entonces yo investigo, pasan 6 meses, 1 año, lo que fuera, y digo, no, conclusión, no, acá no hay delito, archivo. Pero hay otro tipo de archivo, que es eliminar. Llega la denuncia y yo digo, no, un momentito. El 117 de la Constitución dice que un presidente, por hechos cometidos en su mandato. Durante su gestión. Anteriores sí, porque ha habido casos, pero por hechos cometidos en su mandato no se puede. Y entonces narro los hechos y en 4 líneas digo, no se puede. Eso era un archivo eliminar. Eso es a lo que yo rompo. Eso significa, digamos, impunidad. Para traducirlo, impunidad, pero significa que en el caso que quieras procesarlo vas a tener que esperar, o investigarlo, vas a tener que esperar a que termine su mandato. No. Ni siquiera eso. Significa que ese caso se cerró y no lo investigas cuando está como presidente, ni tampoco después. Ya no lo puedes investigar porque se cerró, salvo que te presenten nuevas pruebas, nuevos hechos. Pero eso es lo que yo rompo y lo que pocos lo han dicho, ¿no? Que marco un hito. Yo digo, un momentito, cuando me llega el caso en el 2020 contra Martín Vizcarra, yo digo, acá hay elementos que me permiten, hay indicios que esto merece que se investigue. Y es por eso que presento la denuncia contra él. Se tejió una narrativa como que yo era amiga de Vizcarra. Yo pregunto y le digo, pero ustedes son inteligentes. Una amiga de Vizcarra lo denuncia, rompe una posición jurídica. La crítica que se hace es la siguiente. Es cierto que Zoraida Ábalos abre la investigación, pero suspende las diligencias. Ya. Entonces, al final, en términos prácticos, termina siendo lo mismo. Mentira, porque te explico por qué. Lo que pasa es que yo entiendo, la gente no tiene por qué entender nuestro lenguaje jurídico. Tú no investigas a personas, tú investigas hechos que involucran a personas. En el caso Castillo, por ejemplo, ¿ya? Castillo no habría cometido un delito solo, tiene todo un grupo. Yo abro investigación. Estos hechos más o menos comienzan en la prensa a salir en noviembre, los primeros días, ¿no? Entonces yo digo, ni loca, que por una sola denuncia periodística yo abra investigación contra un presidente de frente, eso no se puede hacer. Yo abro investigación el 10 de noviembre, hecho que puedo demostrar. El 10 de noviembre abro investigación contra el ministro Ayala y contra Bruno Pacheco. Primero por los casos, ¿te acuerdas?, de ascensos irregulares. Claro. Policiales abro. En el transcurso abro otra carpeta fiscal por los contratos de Puente Tarata y Odisel. Abro esa investigación, es más, soy la única que puede llamar a declarar a Castillo como testigo, porque él como procesado se podía negarse, como que se negó, nunca quiso declarar. Como testigo no podía, el código lo impide. Lo llamo a declarar un 28 de diciembre. Con todos esos elementos del 10 de noviembre, en menos de 2 meses, o sea, ¿cuál demora? Dice el Congreso que he tenido, sí, en menos de 2 meses, el 4 de noviembre, el 4 de enero, claro. del 2022, menos de 2 meses,
presento la denuncia ante el Congreso contra el señor Castillo. Y cuando se dice se suspende, ¿a qué se refiere? Que no lo llamo a declarar. A él no te voy a llamar a declarar, ni no te puedo dar mandato de detención. Pero yo estoy investigando el hecho. ¿Qué es lo importante, ¿no? Claro, pero lo que se dice y se hace una diferencia con lo que hizo Patricia Benavides, que Patricia Benavides no solo continuó con la apertura de la investigación, sino que realizó diligencia, es decir, lo sentó a declarar. No, señor, nunca declaró. Acuérdese bien, él nunca declaró con Patricia Benavides ni con Pablo Sáenz. Jamás quiso ir a declarar. No podía hacerlo, por eso acuérdate que ella presenta... Pero no podía hacerlo, no quería hacerlo. No, es que ella podía llamarlo a declarar, pero él nunca iba a hacerlo. O sea, no hizo nada más porque no podía, el 117 te lo prohibía, por eso es que hace la consulta. No, pero es que ahí viene la discusión. O sea, que acá le hemos tratado, pero hasta el cansancio, escuchando todo tipo de voces. Es decir, lo que dice el texto constitucional es que no lo puedes acusar, pero no dice que no lo puedes investigar. Ese es un tema también que es bien... Todos los opinólogos, un grupo dice eso, pero si tú lees la historia, ¿qué dice Javier Vallerriestra? ¿Qué dice Chirino Soto? ¿Qué decía Aníbal Quiroga en su tiempo? Todos los constitucionalistas dicen que no se le podía hacer nada. Y eso no es una posición de la Constitución del 93. Lo digo yo en mi primera denuncia. Esta es una figura política que data de 1860, de la Constitución de 1860. Ojo, es mentira que yo no he investigado, porque te estoy diciendo que gran parte, las denuncias que la doctora Patricia Benavides ha iniciado en diciembre de 2022 tuvieron origen en las carpetas que yo abrí y que yo investigué. Carpeta biodiesel, carpeta Puente Tarata y procesos. Así que, ¿cómo es posible que digan que no investigué? Después se han agregado los otros hechos que ya no fueron en mi gestión. Entonces, no pueden decir que no habría investigación. Que yo dije la palabra suspendí porque tenía el mandato del 117. Tanto es así, fíjate, que ha habido propuestas en el Congreso para agregarle 2 supuestos más al 117 de la Constitución, que no lo permitía. Al expresidente Vizcarra no se le pudo hacer nada hasta que él no se hizo el harakiri cuando él mismo dio el golpe de Estado. Si no nos hubiera... A Castillo. Estuviéramos todavía atascados con Castillo, porque fue cuando dio el golpe de Estado, es que ahora sí se le ha podido detener. Antes no se podía. Teníamos esa pero entonces, lo que Zoraida Ábalos dice, yo no he cometido ninguna infracción, no he cometido ningún delito, no he, digamos, hecho nada que no corresponda. Entonces, ¿por qué la quieren sacar? Ahí viene el asunto. Yo creo que esto es grave, señores. No solamente es la defensa de Zoraida Ábalos. Aquí lo que tenemos que ver es este sector que pretende inhabilitarme este 25 de enero, lo que está mandando es un mensaje amenazante, es un mensaje, ¿no?, que quebranta todo equilibrio de poderes, que va contra toda autonomía e independencia de lo que es un sistema de administración de justicia. ¿Cuál es el mensaje? Tú no te alineas a mis motivaciones, no te alineas a lo que yo digo, ¿y sabes qué? ¿Y en qué no está alineada Zoraida Ábalos? ¿Qué es lo que no les gusta? A ver, ¿qué es lo que no le gusta? No sé si ustedes saben. Si ustedes hacen una comparación, mi mandato duró 3 años como fiscal de la Nación. Revisen, los anteriores fiscales de la Nación en su gestión de 3 años, lo máximo que habían hecho como denuncias constitucionales eran 3. Ahora, ¿qué es una denuncia constitucional? Yo he hecho 43. Ojo, 3 a 43. ¿Qué cosa es una denuncia constitucional? Porque el público no lo tiene por qué saber. Una denuncia constitucional es aquella denuncia contra altos funcionarios, llámese congresistas, ministros, vocales supremos, fiscales supremos, generalmente por hechos de corrupción, que ameritan que llegue a mí la denuncia y yo tengo que hacer toda una investigación. Y cuando creo que hay algún elemento de convicción que me da indicios para denunciar, presento la denuncia. Yo he presentado 43 denuncias y muchas de ellas, Nicolás, muchas de ellas están archivadas. Ejemplo, presenté 3 denuncias constitucionales contra el excontralor Edgar Alarcón, con pericias que no hizo Zoraida Ábalos, con pericias que venían de Contraloría. Las 3 fueron archivadas por el Congreso. Denuncia constitucional con el señor Jorge del Castillo, denuncia constitucional con el señor Velázquez Ken, archivada. Denuncia constitucional por el caso Inti, Brian, contra Merino, archivada. Entonces, tengo muchas denuncias, la gran mayoría están archivadas. Me he generado enemigos políticos, ¿no es cierto? Pero yo no he infraccionado la Constitución. Dicen que he infraccionado, te estoy diciendo, el inciso 4, el 159, no contiene un mandato. ¿Qué conducta van a subsumir? ¿Qué tipicidad hay ahí? Si yo he abierto investigación. Ahora, el problema es que en el caso del Congreso, y esto ocurre también con el tema de la vacancia presidencial, no se necesitan razones sino votos. Ese es el problema. Pero yo creo que en un estado de democracia, tú no puedes, el debido proceso tiene que ser en todos los campos. En todos los campos. Yo sé
que acá no es la voz de la razón, es la voz del voto. Pero quiero que entienda, que la población entienda que se está abriendo una puerta muy grave. Pero lo que está diciendo Zoraida Ábalos es que es una venganza. Es un linchamiento política. Lo digo con todos sus... Esto es un sector, porque no me gusta generalizar, un sector del Congreso que quiere un linchamiento político. ¿Pero quiénes? Bueno, el APRA ya no tiene la fuerza que tenía. Bueno, o sea, Gladys Echaíz tiene su simpatía, su cercanía, sus relaciones revisen personales. las denuncias que he hecho, yo creo que ustedes, mejor que nadie que están en este ambiente, lo saben. Pero el tema, por favor, es... O sea, lo que quieren, esto es un quebrantamiento al orden constitucional y legal. Tú sabes que el equilibrio de poderes es indispensable, es básico en una democracia. No podemos hablar de democracia sólida, fuerte, si no tenemos un sistema de administración de justicia autónomo e independiente. ¿Tú crees que con lo que me están haciendo estamos protegiendo la autonomía y la independencia del Ministerio Público en este caso? Porque hoy es con el Ministerio Público, mañana debe ser por el Poder Judicial. Ya los medios han informado. Ahora, pero ¿cuál es la posición? El tema es que si hay la percepción de que hay la pretensión de pasarle por encima al Ministerio Público y someter al Ministerio Público digamos, a las voluntades políticas, acá debería estar sentada Patricia Benavides, no Zoraida Ábalos. No, es que ¿cuál es la posición del Ministerio Público representado por Patricia Benavides sobre este caso? Porque tendría que haber una posición. Sería bueno que la llamen para que ella esté. Yo no sé cuál es la posición de la doctora. Yo te vengo a hablar acá por el tema, por mi tema. Mi tema es que me pretenden denunciar, o sea, estoy denunciada, me pretenden inhabilitar, vale decir destituirme. Tengo 42 años de trabajo. Yo he entrado al Ministerio Público por concurso público y he hecho carrera. Pretenden inhabilitarme por un hecho que no he cometido. Yo pregunto, Lucas, ¿a alguno de los fiscales de la Nación que archivaron casos liminares, como te he explicado, se le abrió algún proceso? A la doctora Gladys Echaíz, que archivó 2 casos contra Alba García y que, yo no sé, ella es la que promueve esta denuncia, ¿se le ha abierto proceso? Nunca, ¿no es cierto? Porque era la posición jurídica de ese entonces. ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a mí sí? Cuando estoy demostrando que he investigado, que las carpetas... pero digamos, si de lo que se trata es de copar políticamente y someter al Ministerio Público, ¿por qué sacar a Zoraida Ábalos? Porque Zoraida Ábalos sería, ¿qué? Lo que llama la derecha peruana una caviar. No soy caviar, pero de repente, pues, soy una piedra en el zapato para algunas personas, ¿no? No soy caviar. Yo no tengo ¿Pero para quién, por ejemplo? Para las personas a las que he denunciado, ¿no? He pisado callos. ¿Y usted está sola, Zoraida, en esto? Estoy sola. Siempre he estado sola. Pero me refiero, ¿se siente sola en esta defensa? Yo insisto en esto porque me parece relevante. Es decir, si lo que estamos discutiendo es una pretensión de someter políticamente al Ministerio Público, esto no es un tema que compete solo a Zoraida Ábalos. Por supuesto, y por eso es que salgo a declarar. Porque yo creo qué ha dicho? Salió una declaración, ¿no? ¿De la quién? Junta de Fiscales Supremos, ¿o no? Yo en una junta de fiscales hice ver a mis colegas que no lo vean como un ataque a Zoraida. Eso es un ataque hoy a mí, mañana a cualquiera de ellos, porque se está abriendo puertas, mañana a ustedes también, porque lo que quieren es copar instituciones, un sector. Entonces, eso no lo podemos permitir. En democracia, si hablamos de democracia, no debemos permitir eso, porque la democracia se sostiene en equilibrio de poderes, autonomía e independencia. Entonces, yo pedí salió un comunicado muy tibio, ¿no? Quizás no lo entendieron en su real dimensión, pero ahora el 25 lo que pretenden es eso, destituirme por algo que no cometí, porque yo sí puedo demostrar que he investigado. Lo que pasa es que la gente no entiende. Tampoco yo el 10 de noviembre que empiezo la investigación no salgo a la prensa a decir esto, porque se supone que la investigación es reservada, ¿no? Porque tengo que llegar a un fin, pero tengo cómo demostrar que esa investigación la hice yo. Claro, porque de lo que la están acusando finalmente es de supuestamente haber protegido a Pedro Castillo de la acción de Mire, claro, y no, porque lo tengo como investigado. Él llegó, la doctora Patricia cuando llega a su cargo no encuentra de cero las carpetas. Yo ya había iniciado desde el noviembre del año 2021. Entonces, lo que se pretende es, mira, cuando no te encuentran actos de corrupción te tienen que desacreditar. Y a mí, si tú recuerdas, se me tildaba de vizcarrista, ¿no? Y se dijeron muchas cosas. No sé si tú te acuerdas cuando salió una señora, Karen Roca, y dijo de que una reunión de un Consejo de Estado, que habíamos estado, sí, efectivamente, que nos convocó el presidente, en ese entonces Vizcarra, a todos, defensor, contralor, dijo que yo me había quedado a complotar con el señor Martín Vizcarra en contra de Edgar Alarcón y de un congresista Chejade. Gracias a Dios, Nicolás, ese mismo día, las cámaras, creo que de Canal N, habían estado documentando todo y documentaron la fecha de la hora en que entramos todos minutos antes de las 10 y esa reunión, ese Consejo de Estado acabó a la 1 en punto.
y documenta la salida de nosotros, y yo presento y sale por los canales, cuando sale el defensor del pueblo, ahí atrás estaba el contralor y yo, 1 y 2 minutos. ¿En qué momento me quedé a complotar? Primera mentira. Otro día, me llaman para ver un tema de presupuesto. Yo era fiscal de la Nación, voy, hablo con el presidente y con el premier de ese entonces. Salgo y después dicen al día siguiente que me había quedado como 3 horas a conversar. Felizmente saliendo yo me voy al Banco de la Nación a cobrar y en el Banco de la Nación tienen cámaras. Tuve que presentar para que vean a la hora que estoy entrando a hablar con lo que desbarato. Siempre han tenido que crear o han querido crear esa imagen que yo era vizcarrista. Entonces yo les pregunto, señores, si yo soy vizcarrista, fui yo la que quiebra la posición jurídica de archivar liminalmente justamente con él en el 2020, ¿no? Quiebra. Por ahí alguien dijo que yo también le debía mi nombramiento de fiscal de la Nación al señor Vizcarra. Yo pregunto y digo, solamente piensen. Cuando yo fui elegida fiscal de la Nación en enero del 2009, nadie quería ser fiscal de la Nación porque las papas eran calientes. Había una amenaza del señor Vizcarra de someternos a todos. Querían declarar en emergencia al Ministerio Público. Pablo Sánchez acababa de ser FN, ya no podía ser. Y los otros fiscales estaban con el problema que lo estaban involucrando en ese tema de cuellos blancos. Yo fui elegida por unanimidad por todos ellos. Yo pregunto, ¿entonces el señor Tomás Gálvez es vizcarrista? Entonces el señor Gonzalo Chávez es vizcarrista. Entonces el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa es vizcarrista, porque votaron para que yo sea la fiscal de la Nación. ¿Ves cómo se va cayendo? Pero se fue tejiendo una narrativa. Y las quejas de Rocío Sánchez, la fiscal. Ah, perfecto. Porque ella lo que decía es que sentía que había hostigamiento, que no había colaboración. Mire, yo y también cuando las doctoras Rocío Sánchez y Sandra, yo entro al cargo, recibieron todo mi apoyo, porque ellas estaban viendo el caso. Es más, como anécdota, la doctora Rocío Sánchez, su carro se le malogró y estaba sin carro y me pedía un carro para las diligencias y yo no tenía carro porque plata no tenemos. ¿A quién no le puedo quitar el carro a un supremo, tampoco a un coordinador? La única adjunta suprema que tenía carro era la doctora Patricia Benavides. Y le quito el carro a la doctora Patricia Benavides, no para mí, sino para Rocío Sánchez, ¿no? Se consiguió un local que tienen ellas ahora en Lince, bonito, ¿no? Que también, o sea, se les dio todo. Ahora, ¿qué pasa? La doctora Rocío Sánchez, hubo un problema entre las dos, un quiebre entre las dos. Y después lo que me achacan es que por qué la saco del caso. Acuérdate que salen los canales de televisión que ambas reconocen que se habían reunido y no en mi gestión, ¿ah? En el año 2018, cuando yo no era FN, y todos me piden, inclusive hasta el doctor Pablo Sánchez, que era el coordinador general, me pide ya que tome nota y las saco a todas, y pongo nuevos fiscales. No las voto de la institución, las saco del caso. Otra cosa que me cuestionan, ¿por qué no la puse ella como coordinadora? Si ustedes ven bien, cuando yo nombro a ese equipo especial, ella días antes había salido una nota de que la acusaban de que había estado dando información a un congresista de los Moraditos. Y la Junta Nacional, pues mal no recuerdo, le abre una investigación. ¿Cómo la voy a nombrar como coordinadora? Estando en ese pero Patricia Benavides ha dicho que en unas pocas semanas, porque había una controversia con el cambio del equipo especial de cuellos blancos. Y ella dice que en unas pocas semanas lo que se ha hecho es lo que no ha ocurrido durante años en la investigación. Sí, yo lo escuché. Y en una junta de fiscales yo le digo, doctora, eso no es tan cierto. Ella dice que en 4 meses, porque el mismo fiscal que está saliendo a declarar, uno de los fiscales, dice, este es un trabajo de 2 años. Lo que pasa es que demora y el fruto se da después. Yo no digo que ella no haya trabajado, sí, lo ha hecho, pero eso es un fruto que se da desde un inicio. No es fácil trabajar eso. Eso para que quede claro. En todo caso, revisen todo lo que se ha hecho. Ahora, y el caso de María Zavala, María Zavala tiene una relación de amistad. Sí, y nunca lo negué, fui yo la que lo dijo. No me lo descubrieron. Yo, el día que me siento en la comisión especial, levanto la mano y digo, yo no puedo intervenir en ese concurso con ella, porque ella es mi amiga y soy madrina de su última hija. Lo dije yo. O sea, no es un caso... Claro, pero lo que llama la atención es que María Zavala esté sentada en la Junta Nacional de Justicia cuando debería estar sentada en la investigación de los cuellos blancos. Es decir, el caso que ocurre en el estudio de Óscar Peña, donde se reúnen, es decir, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el congresista Reate, que está en el teléfono, por lo que dicen los testigos, hablando con Keiko Fujimori, y donde estaban coordinando cómo sacar al señor Morales Parragués del Consejo Nacional de la Magistratura para que se siente en su reemplazo María Zavala, que estaba presente en esa reunión. O sea, era una recontra conspiración de los cuellos blancos con gente del Congreso para sacar un miembro del Consejo y sentar a otro que estaba ahí, que era María Zavala. Y ella
está hoy en la Junta Nacional de Justicia diciendo quién es juez y quién es fiscal. Gracias por la pregunta, porque te digo dos cosas. Primero, empiezo por lo segundo. Ella está sentada ahí como miembro de la Junta, no por Zoraida Ábalos, porque yo no voté ahí, me inhibí desde un inicio. Está sentada ahí por el voto del defensor del pueblo de ese entonces, Gutiérrez, el Contralor General Nelson Chac, estaba José Luis Lecaros y estaban los otros dos señores. O sea, yo no voté ahí, así que no me pueden achacar a mí la elección de la doctora Zavala porque yo me inhibí desde un principio. Punto, empiezo por el punto 2. El punto 1, cuando eso sucede, eso fue en un año 2017, si mal no recuerdo, la señora María Zavala no tenía la condición de aforada ni de alta funcionaria. Por lo tanto, cuando dicen, ¿por qué la doctora Ábalos no la investigó? ¿Cómo la voy a investigar si no tiene la condición de aforada? Un fiscal de la Nación solamente... O sea, debió investigarlo ¿quién? ¿El Fernández Alarcón? No, tampoco, porque ese caso tenían que investigarlo un provincial de abajo, porque ella era una abogada común y corriente. Fernández Alarcón investigaba a fiscales superiores. O sea, acuérdense que el caso Cuello Blanco tenía competencias, ¿te acuerdas? Las doctoras Rocío Sánchez y Sandra investigaban a particulares. Había otro doctor, Tuyume, que investigaba a los provinciales. Otro que investigaba a superiores y otro como yo que investigaban a los altos funcionarios. No tenía esa condición. ¿Cómo me pueden achacar que yo lo investigue cuando no era mi competencia? Ahora otros dicen, ¿pero por qué no ordenó? Señores, ¿cómo esos tráficos de yo puedo decirle a este fiscal, denuncia, no denuncia, se archive? Jamás. Tenemos que ir a la pausa, Zoraida, por favor, y quiero que la respuesta quede en el aire. ¿Ha pedido Zoraida Ábalos autorización para estar acá sentada? No me diga ahorita, porque esto ahora resulta que es una controversia, que los fiscales para hablar tienen que pedir más o menos permiso. Y aparentemente hay la voluntad política de sectores que son importantes en el Congreso que podrían obtener los votos. Entonces, Zoraida Ábalos está sentada acá y yo le pregunto, ¿ha pedido permiso para venir a hablar acá? Porque ahora resulta, o sea, el otro día y el caso de Toledo, que es un caso emblemático, lo extraditan al señor y lo lógico es llamar al fiscal de Lavajato, que es el señor Vela, lo llama, el señor Vela viene, da una entrevista y le abren una investigación por eso. Entonces, la pregunta ahora es si Zoraida Ábalos ha pedido permiso y si venir acá no le va a implicar de repente una investigación por parte del fiscal Luna García. No, la Autoridad Nacional de Control no tiene competencia sobre los fiscales supremos, para empezar. No, pero Zoraida Ábalos está acá no hablando sobre una carpeta fiscal que yo llevo, está hablando acá sobre un tema personal. Y hasta donde yo recuerdo, cuando yo soy fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez se ha dado una entrevista, ningún supremo pedía permiso para casos particulares, ¿no? Porque no vengo acá a hablar de un caso que yo estoy llevando. No sé si me dejo entender. Pero además, en general, como que no tiene mucho sentido que los fiscales anden pidiendo permiso y que la oficina de comunicaciones decía, tú vas, no vas, vas a tal lugar, no vas a tal hora. Ya. O sea... se entiende que los fiscales no tenemos, creo yo, de repente el juez no puede venir a declarar porque el juez sí tiene una función jurisdiccional, decide, pero el fiscal es parte. Y como parte también tiene que venir a darnos cuál es... Está peleando de repente con tantas defensas bien calificadas y tiene también que venir acá a dar su versión. Es lo que dice Vela. Vela dice, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás enfrentándote a los más poderosos corruptos de este país, presidentes, ministros, líderes de empresas importantes del país que tienen contratados a los más importantes estudios de abogados, que a su vez tienen contratados voceros que no aparecen, que es bien importante, no aparecen como abogados, aparecen como opinólogos. Ellos opinan desde fue mentira, son parte de la estrategia de defensa. Y tienes al frente a un fiscal que está solo y que encima no puede hablar si es que no pide permiso y se lo dan. Es decir, les estás entregando desde el punto de vista de la información la ventaja a quienes estás persiguiendo y a quienes están acostumbrados a la impunidad. Claro, yo coincido con ese punto. Por eso en mi gestión yo no les prohibía. Lógicamente siempre entre los parámetros. Exitosa. Si había algún exceso, entraba control interno, ¿no? También es verdad. Pero no sé, yo nunca prohibí. Y si tú me preguntas si yo estoy acá con permiso, no, yo vengo a hablar por un tema ¿Y le parece bien a Zoraida Ábalos que haya este procedimiento, los permisos? Bueno, son criterios. La doctora dice su opinión, yo no comparto esa opinión, pero en todo caso no he conversado con ella al respecto, ¿no?, de lo que está pasando. Ahora, la portada de Expreso, que es un diario que le ha estado pegando a Zoraida Ábalos, siempre me pega. Está claro, dice que Zoraida Ábalos ocultó un poder inscrito en el registro público de su hijastro. Ya, qué bueno que me hagas. O sea, que su hijastro
le otorga un poder A mi esposo. a su esposo y que eso debió declararlo Zoraida Ábalos. Mira, yo en el año 2016, Carlos, que es el hijo de mi esposo, que no vive acá, vive en Estados Unidos, le otorga un poder a su papá porque él se estaba yendo ya a vivir definitivamente allá, a Estados Unidos, y él tenía que cobrar un dinero, $2,000, $3,000 de un trabajo que había hecho. Entonces, como se iba, le otorga ese poder a su padre para que él cobre, como que lo cobró y después se lo envió, ¿no? Porque viene una persona y se lo entregaron. Eso fue en el 2016, me acuerdo que mi esposo me lo comentó en el 2016. Yo he hecho una declaración jurada de intereses en el 2021. ¿Tú crees que en 2016 me voy a acordar de ese detallito que no es que tengo una empresa, ¿no? Y además no me han abierto proceso. Lo que Contraloría me ha dicho, doctora, en lo sucesivo, ¿no? Le informamos que esto tiene que informarlo. También dicen de que no informé que yo había sido Suprema Civil y Suprema de Control Interno. Señores, año a año yo hago declaración jurada de mis bienes y de dónde estoy. O sea, pero esos dos hechos que dicen y lo ponen en primera página no ameritan que me abran un proceso. Tanto es así que tengo acá el oficio, dicen, doctora, en lo sucesivo también ponga esto. Y eso fue por la declaración jurada de intereses. No me han encontrado que yo haya ocultado algún pariente que está haciendo negocio con el Estado. No tengo eso. Y esto no sé de dónde sale, de que el ex fiscal de la Nación tiene apoyo de los niños, dice, de los congresistas estos de Acción Popular. No, nunca he conversado con los niños. No conozco a los niños. No me he acercado al Congreso. No tengo apoyo político. Ahora, yo no sé quiénes ese día votarán por mí, quiénes votarán en contra. Lo que sí tengo un sector que siempre me hace campañas como lo que tú dices, ¿no? Hay troles, hay opinólogos, ¿no? Que salen y siempre están tratando de desacreditarme. Lo que te contaba hace un rato, ¿no? Que era amiga del señor Vizcarra, primero era amiga de la esposa. Cuando no te encuentran actos de corrupción, tienen que desacreditarte, porque es la única forma de sacarte. Ahora, ¿qué piensa Zoraida Ábalos de la controversia que hay? Porque así como hay una campaña contra Zoraida Ábalos, hay también una campaña, además sorprendentemente, de sectores diversos, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Presenciar lo que estamos viendo con respecto a Patricia Benavides, que la quieren sacar de todos lados, ¿no? El cargo... Y uno de los temas ahí clave se ha convertido el de su tesis, que presente su tesis. ¿Qué opina Zoraida Ábalos sobre esta controversia? Bueno, los fiscales de la Nación siempre estamos... Es un cargo muy difícil. No en vano, uno de los miembros de la IAN, la Asociación de Ministerios Públicos, una vez dijo en una de las reuniones, el cargo más difícil que hay a nivel de Latinoamérica es ser fiscal de la Nación, porque eres titular de la acción penal, ¿no? Y muchas veces las decisiones que tomas pues gustan a unos y disgustan a otros, ¿no? Y como en el caso mío, cuando he hecho 43 denuncias, a muchos no les ha gustado, ni a muchos, ¿no? Les ha gustado. Entonces, sí, es un cargo bastante difícil que te genere este tipo de cosas. Claro, pero con respecto a esto de cómo salir de esta controversia, porque se resolvería fácilmente si la fiscal presenta la tesis, ¿no? Ya se acabó la discusión. Tendrías que traerla ahí acá para que te explique, ¿no? Yo no quiero tocar el tema de la doctora, porque no me corresponde, yo vengo a hablar sobre mi tema. Ahora, Zoraida Ábalos sí podría presentar su tesis, ¿o no? Yo no tengo tesis, fíjate, ¿no? Exitosa. Porque yo considero el trabajo, cuando uno tiene tanto, a veces es difícil hacer tesis. En ese tiempo, pues el Consejo exigía, ¿no? El Consejo ese entonces exigía tesis y bueno, pasó muchas cosas, ¿no? Pero, como te digo, no puedo hablar, no he conversado con la doctora de este tema, no hemos tenido oportunidad. Ahora, ¿cuándo va a ser la decisión del Congreso? ¿Hay una fecha cierta? Es este jueves, ya esta semana. Este jueves. O sea que el viernes Zoraida Ábalos podría... Así es. Podría ser o no fiscal suprema. Y aquí lo grave es que soy la primera y la única fiscal de la Nación que abrió investigación, señores. No permití la impunidad. Y creé un precedente positivo, porque de aquí en adelante ningún presidente se le va a archivar liminalmente. Punto 1. Punto 2. O sea, investigué, le dejé, abrí camino. Como lo ha dicho una sentencia, la Corte Suprema el 18 de diciembre, si mal recuerdo, el derecho pues no es ciencia exacta. O sea, va avanzando. Yo abrí el camino. Antes la posición jurídica era archivar liminalmente. Yo abro un camino para evitar la impunidad. Y ellos han abierto la preliminar, pero yo había abierto, sin decir que he abierto preliminar, yo ya había abierto la investigación, porque entiendan, no se investiga a una persona, se investiga hechos que involucran a personas. Para terminar, es decir, si Zoraida Ábalos dice, acá lo que está en juego no es la persona de Zoraida Ábalos, sino un intento de intromisión política en el Ministerio Público, ¿no debería ser la Junta de Fiscales Supremos la que esté comprando este pleito y no se siente, por lo tanto, Zoraida Ábalos
Sí, yo entiendo sola que y que le están dando la espalda o no le están dando el respaldo que debería tener. No tanto, yo lo que siento es que de repente en el momento en que yo traté este tema no lo miraron en su real dimensión. Pero como les digo, ¿no? Hoy es con Zoraida Ábalos, mañana puede ser con uno de ellos, o con un miembro del Poder Judicial, o con cualquier institución, porque ya sé por los medios que también están presentando denuncia contra los miembros de la Junta Nacional. O sea, eso es algo que no se puede, esa puerta no se debe abrir. La democracia hay que cuidarla. Sin sistema de administración de justicia fuerte no hay democracia sólida, señores. No hay democracia sólida. Y sin equilibrio de poderes, acá el mensaje es o te alineas a mis decisiones políticas. ¿Y no va a pedir Zoraida Ábalos una reunión de la Junta de Fiscales Supremos para hablar de esto que está diciendo? Sí, pienso hacerlo justo, a raíz de esto quería pedirles para que mis colegas también se pronuncien, ¿no? ¿Sí? Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Yo espero en Dios, ¿no?, que la razón impere. ¿Y qué pasa si sale Zoraida Ábalos? ¿Quién la reemplazaría? ¿Eso está claro? Si yo salgo, justo el 22 de junio hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia que dice que han quedado candidatos en reserva para plazas, pero en ese momento no hay plazas. Pero si yo salgo este jueves 25, va a quedar una plaza, ¿no? Y esa plaza la tendría que ocupar o la señora Yanina Tapia, ¿no?, que era la Junta Suprema del doctor Gonzalo Chávarri, o el doctor Uriel Terán, que está como fiscal supremo nombrado por la doctora Patricia Benavides, o el doctor Franklin López, que es otro fiscal superior promovido como supremo por la doctora Patricia Benavides, que actualmente ve el caso Cuellos Blancos. Cualquiera de ellos tres podría ocupar mi plaza. Zoraida, muchas gracias por estar con nosotros, solo que lamento que sea en estas circunstancias. Me hubiera gustado que discutamos de estos temas cuando era fiscal de la Nación, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando yo era fiscal de la Nación hubo un tema que de repente algunos no comprendieron. Yo estaba sola, yo no tenía junta de fiscales. Entré en circunstancias de un día para otro, sin equipo. No tenía junta de fiscales porque estaban de acuerdo divididos. De los 2 años lo hice en pandemia. Cuando tuve más de 7.000 personas contagiadas, se cerraban despachos. Cuando tuve más de 110 fiscales que fallecían. O sea, estaba sola. Muchas gracias a Zoraida Ábalos por estar con nosotros y vamos a estar atentos a lo que ocurra el día jueves en el Congreso de la República.